los 10 pueblos más bonitos de Teruel. Empezamos con Valderrobres, en pleno corazón de Matarraña. Este pueblo medieval destaca por su impresionante patrimonio arquitectónico e histórico. Su puente de piedra y el castillo-palacio son paradas obligatorias. Albarracín es nuestra siguiente parada. Este pueblo, propuesto como patrimonio de la humanidad, asombra con su ubicación en la ladera de una montaña y sus estrechas calles de estilo mudéjar. Calaceite, también en Matarraña, nos ofrece un casco antiguo declarado Conjunto de Interés Histórico-Artístico. Sus calles albergan joyas arquitectónicas como la Iglesia de la Asunción y la Plaza de España. La Fresneda, con su encantadora Plaza Mayor, es otro de los pueblos que nos cautivan. Sus calles medievales y casas de piedra son un deleite para cualquier visitante. Beceite, al nordeste de Teruel, combina un entorno natural espectacular con un casco urbano repleto de atractivos, como la iglesia de San Bartolomé y el puente sobre el río Matarraña. Linares de Mora, en Gúdar-Jabalambre, se sitúa a 1300 metros de altitud. Este pueblo destaca por sus vestigios de un castillo barroco y construcciones históricas como la iglesia de la Inmaculada. Puerto Mingalvo, también en Gúdar-Jabalambre, se alza a 1400 metros de altitud. Su casco antiguo y edificios monumentales, como el castillo y la iglesia de San Blas, son imprescindibles. Alcañiz, capital del Bajo Aragón, es otro de los pueblos más bonitos gracias a su pasado histórico. Destacan la Plaza de España, el Castillo de los Calatravos y la Excolegiata de Santa María. Cantavieja, en el Maestrazgo, se asienta sobre un peñón calizo. Sus calles medievales y la iglesia de la Asunción reflejan su rica historia y la importancia del lugar. Rubielos de Mora, conocido como el Pórtico de Aragón, cierra nuestra lista. Su casco histórico y conventos del siglo XV lo convierten en un destino imperdible en Teruel. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por los pueblos más bonitos de Teruel. Nos vemos en la próxima aventura.